Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Benvinguts, benvingudes. Estem a Camí a l'èxit i avui m'acompanya Vicente Alarcón. Vicente Alarcón, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Hola, Inma. ¿Cómo vamos? Muy buenas tardes. Fenomenal, encantado de poder estar aquí contigo por fin. Hemos cuadrado. Sí, hemos cuadrado fecha. Además, todo quedó perfectamente atado desde el inicio. O sea que me alegro un montón yo también. Bueno, para los que no conozcáis a Vicente Alarcón, él es, entiende la espiritualidad como un método, un complemento, una forma más dentro de nuestra vida para poder sentirnos mejor con nosotros mismos. Por eso, para él, la espiritualidad siempre va a ir unida al crecimiento personal. Actualmente es maestro de registros acásicos y de tarot evolutivo, así como facilitador de constelaciones familiares integrativas y terapia regresiva. Él nació en una familia de médiums y desde muy pequeño tuvo experiencias extrasensoriales. A los 3 años, la primera experiencia que recuerda, y desde entonces la espiritualidad ha formado parte de su vida. Tras la muerte de su padre, cuando él tenía 19 años, decidió empezar a acompañar a sus amigos y conocidos en la búsqueda de su propia espiritualidad. Lleva a cabo su trabajo en diferentes centros de Valencia, Castellón, Madrid y Navarra, sesiones medium internacionales. Bueno, el tema de hoy que me ha propuesto él y que he encontrado súper importante, porque todos vamos a morir, todos nacemos para morir, finalmente, es qué hay después de la muerte, porque parece que va corriendo, que después de la muerte nos pueden castigar según la vida que hemos llevado. No sé, Vicente, pon luz en esto y ayuda, por lo menos a quien cree en eso, a que no es así. ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué hay después de la muerte? Pues desde mi experiencia, sí, Inma, te puedo decir que lo único que hay es amor y entendimiento, que en ningún momento vamos a encontrar ningún tipo de dolor, ni físico, ni emocional, ni de castigo. Sí que es una oportunidad de poder ver y de poder entender lo que verdaderamente hemos aprendido y hemos dejado de aprender en este plano de existencia que nosotros llamamos Tierra. Y tenemos la posibilidad, incluso desde el otro lado, de seguir ayudando y de seguir contribuyendo con nuestros seres queridos, incluso pues con otras familias y con otras personas, ¿no? Entonces, nada más lejos del castigo, todo lo contrario. Lo que encontramos en el otro lado siempre va a ser redención, va a ser amor y sobre todo un estadio de paz que en este mundo es imposible de alcanzar. Solo lo podemos alcanzar una vez que ya estamos en ese otro lado. Mira lo que acabas de decir, lo importante que es. O sea, que en este mundo es imposible alcanzar la paz completa. Sí, ¿no? Esa paz es imposible. La paz que nosotros encontramos una vez que pasamos al otro lado, ese nivel tan alto de vibración en el que no tenemos un cuerpo físico que nos pueda hacer sufrir o tener dolor, eso solo lo podemos ver y lo podemos sentir en ese plano de existencia. Algo que quiero dejar muy claro, Inma, es que sí, la muerte simplemente es un paso más dentro de esta vida. No es que todos hayamos nacido para morir, sino que más bien todos hemos nacido para vivir y para seguir una vida después de esta vida, solo que es algo totalmente diferente a lo que nosotros vemos aquí, ¿no? Y sentimos aquí. Con lo que yo, entrando a hacer la entrevista, he afirmado que nacemos para morir y realmente no es así. O sea, la vida empieza cuando nacemos y no termina, es eterna. La vida es eterna del ser humano. La vida es eterna desde la parte espiritual, desde la parte física, obviamente, no. Todos tenemos un cuerpo físico, exacto, que tiene una fecha de caducidad, pero nuestra historia, nuestros sentimientos, lo que nosotros hemos estado cultivando durante toda nuestra vida, por supuesto que no cae en saco roto ni se pierde. Eso tiene siempre una proyección en esa parte espiritual. Y una vez que estamos en ese plano de existencia totalmente espiritual, sigue adelante y seguimos evolucionando, ¿no? Muchas veces se cree que solo venimos a evolucionar este plano de existencia, pero no es así. También seguimos evolucionando en el otro lado.
¿Qué opinas tú de las religiones, cualquiera de ellas, que todas, no todas, pero cada una en su punto, nos hacen coger miedo, es decir, nos hacen vivir con ese miedo a la muerte, cuando en realidad es un cambio súper positivo, tal como tú lo planteas, y además tú sabes, porque te conectas con los que no están aquí, sabes cómo se sienten ellos, ¿no? O sea, eso es así. Pues sí, y desde mi nacimiento he estado varias veces cerca de la muerte y como que me ha tocado vivir un poco entre esos dos planos también de vida y muerte. Bueno, la pregunta que me haces es muy interesante y creo que las religiones hay que entenderlas en el contexto social en el que nacen. Al fin y al cabo, una religión es una forma de pensamiento, pero también es una forma de control social y de organización social. Entonces, hay que entender que las religiones mayoritarias han nacido hace 2.500 años, hace 2.000 años. Entonces, estamos hablando de unas épocas un poco anacrónicas y desde mi punto de vista no han sabido adaptarse al pensamiento y a la vida que tenemos en el siglo XXI. Por eso creo que una religión es fantástica, maravillosa y loable, pero creo que es interesante darle una vuelta más desde el entendimiento y desde la razón a todas esas creencias que a veces nos llevan a condicionar nuestra vida, ¿no? Como puede ser tener miedo a la muerte, cuando es algo totalmente natural. La muerte es tan natural como la vida. Fíjate eso, que lo mucho que debe costar entrar en la mente del ser humano. Y tú que has tenido esas experiencias de muerte, según nos cuentas, ¿nunca has preferido quedarte en el otro lado? ¿Puedes elegirlo? ¿O por qué has vuelto a la vida? A la vida terrenal, me refiero. En realidad, no ha sido tampoco una elección. No. Vale. La primera desde mi nacimiento, yo en mi nacimiento nací prácticamente muerto, me tuvieron que reanimar y obviamente ahí no hay ningún tipo de conciencia, ¿no? Sino que eres un bebé y estás ahí. Y ya posteriormente, pues con diferentes circunstancias, no es una elección, es que no era mi tiempo, no era mi momento, ¿no? Todos venimos a este mundo con un tiempo, con un momento y con algo que no solo que aprender, sino también que entregar a este mundo. Entonces, hasta que lo haces y lo entregas, pues tienes que seguir estando aquí. Muy bien, muy sí que es cierto que esas experiencias lo que han hecho ha sido ayudarme a cambiar diferentes aspectos y diferentes circunstancias de mi vida. Para mí han sido un aprendizaje y un entendimiento. Muy bien, muy bien. Y la vida que tú llevas, sin ser esa paz maravillosa que nos espera cuando llega nuestro momento, ¿la vives felizmente? Increíble. Sí, se puede vivir una vida fantástica, ¿verdad que sí? Sí, desde luego que sí. Y además es que yo soy partidario de entender eso que ya nos decía el Maestro Jesús hace 2000 años, ¿no? De traer el cielo a este mundo, traer el cielo a la tierra. Yo creo que tenemos muchas circunstancias para sentirnos muy bien y muy privilegiados y hay muchos métodos y muchas terapias que nos pueden ayudar a poder liberarnos de ese dolor o de esas circunstancias que hemos podido incluso heredar de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y poder vivir una vida totalmente plena. Por supuesto que sí. Yo no creo que esto sea un valle de lágrimas, eso es muy barroco. Creo que estamos en este mundo para aprender a vivir bien y creo que esa es la gran labor que todos hemos venido a hacer a este mundo, vivir bien y aprender a vivir bien. Aprender a vivir bien, que no es fácil, que no es fácil. El cielo y el infierno, ¿tú crees que entonces lo estamos viviendo aquí en la tierra? ¿Nosotros creamos ese cielo, creamos ese infierno en nuestras vidas o no? Totalmente, ¿sí? Totalmente. Y además no hay mayor infierno que la mente. Eso sí, eso sí. La mente es el peor enemigo, pero a la vez también el mayor aliado que tenemos, porque si sabemos utilizar nuestra mente, podemos alcanzar una felicidad muy grande, una felicidad muy plena en este plano de existencia y utilizarla como nuestra aliada, ¿no? Pero eso supone un mínimo de esfuerzo, un mínimo de entrega y sobre todo de dedicación personal. Nos han enseñado mal a cuidarnos, nos han hecho creer que cuidarnos es estar delgados o muy musculosos y nada que ver.
Creo que la salud mental es más importante a veces que la propia salud física, ¿no? Porque que la apariencia, veces, más que nada, ¿no? Porque salud mental y cuerpo para mí van unidos. Sí, totalmente. Muchas veces, como no cuidamos esa mente, pues se desarrollan enfermedades, y no solo mentales, sino también físicas, ¿no? Y creo que eso es muy importante, darle la importancia que verdaderamente tiene. Que la felicidad no es algo externo, la felicidad no es algo que me pueda dar un coche, un chalet. Bueno, eso puede contribuir a la felicidad. Sí, sumar. Está claro que la felicidad es algo emocional, es algo que está dentro de uno, ¿no? Y es ahí donde radica nuestra labor, y donde creo que la espiritualidad verdaderamente nos puede dar un punto muy importante de crecimiento y de evolución. Hay religiones con una historia divina, lineal, que a menudo representan al infierno como un destino eterno, mientras que las religiones con una historia cíclica a menudo representan el infierno como un periodo intermedio entre encarnaciones. ¿Cómo nos explicas esto? Yo también creo en la reencarnación, porque bueno, es algo que continuamente estoy viendo en mi despacho y por supuesto en mi propia vida. Pero yo no concibo el infierno. ¿Por qué? Porque creo que justamente desde el otro lado hay un entendimiento y una visión tan sumamente grande del conjunto de todo lo que es nuestro alma y nuestra vida, que no puede existir el castigo. Yo todos los años que llevo dedicándome a esto y todas las experiencias extrasensoriales que tengo desde niño, nunca ha habido un castigo. Siempre ha habido un consejo de ir hacia un sitio, un consejo de ir hacia otro sitio, el poder actuar de una manera diferente, el poder darle una significación diferente a lo que estás viviendo. Pero un castigo nunca. ¿Por qué? Porque si no, nadie escaparía de ese castigo. Claro, todos tenemos una sombra, todos tenemos algo, ¿no?, que no nos gusta de nosotros mismos, y a veces esa sombra, pues cuando no la sabemos manejar, nos invade y podemos contestar mal a una persona, podemos hacerle daño a una persona aunque no queramos. Y eso conlleva un castigo eterno. Creo que sería muy cruel, ¿no? Y que desde luego no merecería la inversión de tiempo y de energía el estar en este mundo sabiendo que al final acabas en un hoyo, ¿no? O en algo oscuro. Sí, no, solo de pensarlo yo no lo creo así, ¿eh? Lo que no sé si la gente cuando se deja este plano, que pasa al otro plano, puede decidir no querer saber nada más de la Tierra. Por ejemplo, alguien que se va de este plano, pero como su experiencia no ha sido buena o agradable o satisfactoria, decide que no quiere saber nada más de la Tierra y deja de acompañar a los seres queridos. ¿Eso puede ocurrir, Vicente? Bueno, ese pensamiento que me trasladas, Inma, es muy humano, ¿no? Cuando nosotros pasamos a ese otro lado y estamos solo en esa parte espiritual, en ese espíritu, lo primero que vivimos es, por así decirlo, a mí me gusta llamarlo el plano del cine, porque es como estar en un cine en el que ves todo lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, lo que has aprendido, lo que has dejado de aprender. Es una forma de repasar lo mal entendido, lo mal llamado como karma, ¿no? Sí. Y una vez que repasas ese karma, ese aprendizaje, entonces es cuando, en base a esas, vamos a llamarlo leyes, organizaciones que hay en ese otro lado, pasas o a seguir ayudando a tu clan familiar, o pasas a ayudar ya a otros planos de existencia o a la humanidad en general. Pero muchas veces, cuando alguien ha sufrido muchísimo aquí y ha vivido mucho desde el dolor y del sufrimiento, cuando se da cuenta al pasar al otro lado que podía haberle dado un significado diferente a su vida, muchas veces lo que busca y lo que pide es la reencarnación, o lo que busca y lo que pide es seguir ayudando a sus seres queridos, precisamente porque la enseñanza que les ha dejado es de dolor, es de tristeza. Claro. Y se quedan para ayudar, entonces, voluntariamente. Siempre, efectivamente. Nunca hay un ser querido que esté con nosotros
que nos haga daño, ¿no? Muchas veces en mi consulta lo he visto, personas que vienen un poquito apuradas, ¿no? Porque a lo mejor han tenido un padre o una madre maltratadores y me dicen, yo no quiero saber nada de él o no quiero saber nada de él, ¿no? Y la inmensa mayoría de las veces, cuando pasan al otro lado y son conscientes, lo primero que hacen es pedir perdón. Les piden perdón a sus seres queridos porque se han dado cuenta de que no han actuado bien y de que su forma de obrar ha influenciado tan negativamente en su vida que lo que buscan es esa redención, que ya no sigan sufriendo estos seres queridos, sino que estén bien y que lo que les queda de vida la vivan bien. Claro, eso cualquier padre es lo que pretende con sus hijos, eso sin duda alguna, sí. No hay que juzgar tampoco su comportamiento, han hecho lo que han podido. Así es, y también es cierto que la educación, el entendimiento, la evolución que nosotros estamos teniendo ahora por la coyuntura social en la que vivimos, nuestros padres, nuestros abuelos no la han podido tener, incluso ellos han tenido que sufrir una guerra, ¿no? Y una posguerra. Entonces, obviamente ellos han tenido unas circunstancias que nada tienen que ver con lo que nosotros tenemos. Por eso, nada que ver, sí, eso es cierto. Claro, es importante también poner ese punto de conciencia y de entendimiento de que no los podemos medir con la misma vara que nosotros porque no han tenido las mismas circunstancias. Entonces, eso es importante. Cuando llegan esas personas a ti con las que acabas conectando, con el ser querido que ha fallecido, y les llega esa paz que representa el perdón por parte, ¿lo sienten? ¿Pueden llegar a sentir que les están pidiendo perdón o simplemente han de creer que es así? No. Te puedo decir que más del 99% de mis clientes, cuando hacen una sesión medium, entran en esa compasión y en ese entendimiento porque los seres queridos que les piden perdón, no solo les piden perdón, sino que además siempre les dan algún tipo de explicación, siempre les dan algún tipo de detalle que les hace darse cuenta que verdaderamente son ellos, no solo es que sea mi palabra, ¿no? Entonces es muy chocante cuando hablan de cosas íntimas o de cosas que solo podían saber entre ellos dos y se arrepienten de verdad y les dan una explicación. Te puedo decir que creo que no hay nadie que esté en este mundo que no quiera sentirse amado, ¿no? O que no quiera sentirse... Seguro que no. Estamos aquí justamente para encontrar el amor en el prójimo, el amor con nosotros mismos, sí. Eso es así. Así es. Entonces, en el momento en el que una persona te ha podido estar haciendo daño o castigando durante tanto tiempo, te demuestra por fin ese punto de amor que tanto le has estado pidiendo, es maravilloso, ¿no? Y sobre todo cuando es a través de una persona como puede ser yo, que no conozco nada de tu vida ni sé nada de tu historia, pues es alucinante, ¿no? Es algo que verdaderamente choca mucho. A ver, habiendo personas como tú que pueden traer tanto amor a los seres que estamos aquí, ¿por qué crees que corren rumores? Bueno, ¿por qué corren cosas como que hay un castigo? ¿Quién envía quién lanza esas manifestaciones para que la gente se asuste o incluso lleguen a pensar en el purgatorio, en el limbo? ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Bueno, yo siempre digo que alguien que vende miedo o que regala miedo es porque quiere controlarte, ¿no? Entonces, alguien que quiere controlarte sobre algún tipo de situación o sobre la economía o sobre tu propio camino de vida o que hagas una cosa o que hagas otra, lo primero que va a hacer es meterte miedo, porque el miedo te va a hacer verte en la necesidad de supeditarte a alguien. Claro. O de seguir una regla muy estricta para no tener que sufrir las consecuencias, ¿no? Claro. Entonces yo siempre le he transmitido a todo el mundo, ¿no? Y a mis clientes o en las diferentes conferencias que hago a lo largo del mundo que si a mí me meten miedo, lo primero que me están haciendo es manejarme y anular mi voluntad. Sí, claro. El miedo... Es muy fácil caer en el miedo, ¿eh? Realmente... Claro. O estás en amor o estás en miedo, o no sé, no hay posibilidad de las dos cosas juntas. Es incompatible. Exacto. Aceite y agua. Además, por desgracia, como durante tantísimas generaciones se ha vendido el miedo, dentro de nosotros hay muchísimos patrones ya heredados de nuestros padres, abuelos, bisabuelos sobre el miedo y sobre ese sometimiento a ese miedo.
Sí. Entonces, claro, es algo como que ya está incrustado en nuestro ADN, ¿no? Ya no solo es que lo tengamos a nivel mental, sino que ya lo tenemos a nivel orgánico también. Y ese miedo es algo también que es natural. Obviamente, cuando estábamos en las cavernas, el miedo nos ayudó pues a defendernos de que viniese un león o que viniese una pantera y nos comiera, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, el miedo es algo natural. El problema es cuando ese miedo se utiliza para someter a las personas o para obligarlas a hacer algo que no quieren hacer. Entonces, se convierte en un control, ¿no? Absoluto, control absoluto de la sociedad y de cómo quieren que nos comportemos. ¿Cómo ves tú a la juventud? Hablando claro, hablamos de nuestros padres y ancestros que vivieron una guerra, una posguerra y que eran de una manera determinada por las vivencias, pero la juventud de hoy en día, hija de personas que no hemos vivido una guerra o tal, ¿cómo son? ¿Cómo les ves en el futuro? ¿Son más como tú? ¿Son más conscientes, amorosos? Bueno, la verdad ¿o no? Que sí que quiero dejar muy claro que lo que yo tengo lo tiene todo el mundo. El tema medium es algo con lo que nacemos absolutamente todos, solo que bien es cierto que todo el mundo no lo desarrolla. Claro. Pero eso no es algo que sea especial o que estemos tocados por la mano de Dios, nada que ver. Solo que yo al nacer en una familia de mediums, para mí ha sido algo más natural, algo más trabajado desde pequeñito, pero por supuesto que es algo que trae todo el mundo. Sí que es cierto que yo soy de esas personas que creen en la humanidad. Ah, bendito seas, pues. Yo no creo mucho en los telediarios, ¿no? Ni creo mucho en ciertos programas de televisión, sino que yo creo más en el ser humano, ¿no? Porque si nosotros no creemos en nosotros mismos, pues que para el mundo que me bajo, ¿no? Creo que los primeros que tienen que apoyarse somos nosotros a nosotros mismos. Y sí que es cierto que yo en mi consulta estoy viendo cada vez más papás conscientes, más que tienen pues un poquito eso, ¿no? Nuestras edades, que ya no hemos tenido que vivir guerras, ni tenemos padres que hayan vivido en guerras, con una mayor conciencia, con una mayor inquietud por saber manejar esa parte emocional y espiritual, que para mí son lo mismo. Y entonces, ¿qué está pasando? Que están viniendo niños muy despiertos a esta parte espiritual, niños que desde muy pequeñitos están teniendo las experiencias pues que yo he podido tener, ¿no? Que otros mediums han podido tener. Y hay veces que los papás acuden a mi consulta un poquito preocupados porque no saben muy bien cómo manejar esa situación, ¿no? O cómo saber darle alguna directriz a esos niños tan pequeños, pues para que no se asusten, para que no tengan miedo, porque obviamente nosotros estamos hablando, Inma, de la parte bonita y de la parte amable. Sí, pero hay otra. Claro, cuando eres un niño que no sabes verdaderamente lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, es complicado, ¿no? Y yo recuerdo muchas veces ir a la habitación de mis padres con mucho miedo porque había un señor en los pies de mi cama, ¿no? Hasta que por fin pude entender y comprender que, bueno, pues que eran mis seres queridos, que era mi abuelo materno que estaba ahí acompañándome en el camino de vida y demás. Pues bueno, hasta que llegas en ese entendimiento puedes tener bastante susto. Mucho susto. Lo que pasa que, bueno, gracias a esos papás que te tienen a ti para poder entender el comportamiento, los miedos, o acompañar a sus hijos a que esa forma de ser diferente, están más atentos, ¿no? a esa parte que todos tenemos y por eso se les abre o no sé el motivo. Totalmente. También es verdad por la necesidad social en la que estamos viviendo. Sí, eso es. Creo que eso es imprescindible, entender que estamos viviendo en una sociedad más tecnológica que nunca, en una sociedad más avanzada que nunca, pero seguimos teniendo guerras. Algo que para mí en el siglo XXI me parece inconcebible, ¿no? Entonces, estos niños con esa conciencia, con esa conciencia sobre la parte espiritual, creo que están aportando a este mundo lo que más necesitamos, ¿no? El que no nos deshumanicemos, porque muchas veces la tecnología nos está llevando a esa deshumanización. En tu época y en la mía seguro que cuando íbamos a ligar lo teníamos que hacer en un bar, ¿no? O en la calle. Sí, nada de WhatsApp, ni citas, Exacto. Ni nada, no, era eso es diferente. Hoy en día es absolutamente todo tecnológico. Entonces, esa parte espiritual nos ayuda a no deshumanizarnos, ¿no?
a tomar conciencia de esa capacidad humana que tenemos de poder unirnos y de poder acompañarnos en este crecimiento y en esta evolución. Ya se ha demostrado científicamente que las personas que tienen más relaciones sociales, y más relaciones sociales desde el amor y desde la comprensión, son más felices. Entonces, eso es algo que es importante a lo que tendamos, ¿no? Que obviamente nuestra tecnología es nuestra aliada, pero utilizada desde ese amor y desde esa conciencia, ¿no? Para perder esa parte humana, ¿no? De tocarnos, de vernos, de abrazarnos, ¿no? Que con esta coyuntura social que hemos tenido que vivir y demás, pues parece como que se ha normalizado más el no tocarse y el no besarse, y a mí eso me parece horrible. Pero fíjate que ha venido casi, bueno, como si fuese algo no pronosticado, pero sí que es un añadido para que sigamos atrás, no avancemos. Es como que vamos a quedarnos aquí un rato más. Miedo, no contacto. No sé si... Desde mi experiencia, Inma, tengo que decirte que para mí la pandemia en parte ha sido como algo que nos ha ayudado a despertar. Sí que es verdad que ha habido muchas más personas que se han ocupado o preocupado de la muerte, de buscar un entendimiento que, pues, qué pasa, ¿no? Si me muero ahora con 20 años, o qué pasa si ahora se muere toda mi familia, ¿no? Sí. Y sí que es cierto que sí que he visto a más personas que han buscado ese entendimiento sobre qué hay después de esta vida. Y en parte sí que veo que ha servido como para que personas que antes ni tan siquiera se podían plantear nada que tuviera que ver con el crecimiento personal, empiecen a ver y a cuestionarse ciertas cosas. Muy bien. Nos tenemos que ir, lástima, porque estaba súper enfocada en hacerte más preguntas, pero hemos llegado al final del programa. Vicente Alarcón, gracias por estar con nosotros. Te seguiremos viendo en redes y también escuchando en radio y televisión. Y nada, que seas muy feliz y que sigas ayudando a tantísima gente que llega a tu consulta. Igualmente, Inma, y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí contigo y con todos vosotros, y gracias infinitas por el programa que haces, que ojalá hubiese más programas como el tuyo. Ojalá, sí. Gracias por gente como tú, que nos hace muchísima falta. Gracias. Gracias, Inma. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.